En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a la emisión número 637 de Cuartilla Radio. Les acompañamos los periodistas Soy la Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar la primera sección. Editorial. El editorial con el periodista Antonio Estrada Saldarriaga, presidente del Zipa. El ejercicio periodístico y la pedagogía deben de ser actos de seria reflexión. Muchos de los periodistas antioqueños tan cualificados y profesionales como los que más en el país han mantenido desde sus espacios de radio, TV, prensa escrita, revistas, posiciones independientes, críticas, objetivas y de compromiso social y comunitario, como debe ser en un ejercicio responsable y serio. Frente a las incontables problemáticas que vivimos hoy desde pequeñas comunidades y poblados, así como a nivel regional, nacional y mundial, el periodismo no tiene por qué ser ajeno, indiferente o cómplice de lo que es un compromiso como generador de opiniones que ojalá tengan el más alto grado de coherencia, pertinencia y ojalá sabiduría. Javier Darío Restrepo, ese referente de la ética periodística, reflexionó para la Fundación Nuevo Periodismo, comillas, lo suyo del buen periodismo es la información y no la propaganda. Sobre derechos humanos, por ejemplo, una creíble y completa información motiva más eficazmente que el discurso, el sermón de la exposición académica sobre el tema. Y cierra comillas. Tras presenciar atrocidades de la Guerra Civil Española, la corresponsal de guerra Marta Gelorn decidió que la imparcialidad informativa no era una opción ética para un reportero. Alguna vez expresó Anatel Grunwald, quien fuera editor y jefe de Time, que el periodismo no puede ser silencioso nunca. Esta es su más grande virtud y su más grande falla. Cuando la actividad educativa se hace reflexiva y se constituye en sistema basado en principios, pasa a recibir el nombre de pedagogía. Y ahí es donde nosotros también somos educadores de grandes núcleos que están pendientes de nosotros. Somos pedagogos que hacemos reflexión. Por eso tenemos que hacer de esto una tarea permanente. Los periodistas tenemos que ser educadores y orientadores de núcleos humanos y de profundos y de vastos saberes. Necesitamos ser generadores de opinión seria y de credibilidad que conlleve reflexiones críticas y de progreso a través de nuestros medios que no perderán su poderosa incidencia nunca. Por todo lo anterior, no olvidemos a las comunidades necesitadas, a la gente de a pie. No temamos contrapreguntar sobre todo a los gobernantes, empresarios y a los poderosos. Aunque seamos un gremio que menos admite críticas, a veces eso nos da como mucha dificultad. Por favor, tenemos que ser más autocríticos en esas tareas de las que estamos haciendo acopio en este editorial. Nos tiene que inquietar un periodismo que aparece en muchos momentos falto de criterio, entregado a los poderes políticos y económicos sin revisarnos conscientemente. Lo de nosotros, en definitiva, es un compromiso demasiado complejo con nosotros mismos, con el gremio, pero también con la gente, con tantas personas que sin vernos y sin conocernos nos creen, nos escuchan, nos dicen que sabemos mucho y que tenemos la razón.
Por eso nosotros tenemos también que decir, bienvenidos sean al pedestal periodistas, pedagogos y catedráticos que han ostentado lo serio de este oficio y lo demuestran cada día en los actos y en su tarea como tal. Por eso tienen que tener un sitio allá en pedestales, en lugares de preponderancia y sobre todo de referentes para quienes están arrancando y quienes esperamos a vivir el periodismo con responsabilidad. No podemos olvidar a un Fidel Cano Gutiérrez, a un Julio César García Valencia, a Álvaro Gómez Hurtado, a Humberto López López, a Daniel Coronel, a Juan José García Posada, entre otros dignos exponentes de nuestro periodismo. Yo soy periodista, estoy con la comunidad. Todos los días, a toda hora, en todas partes, en las tragedias y en las celebraciones, con quienes gozan y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitada. La invitada en el día de hoy a Cuartilla Radio es Yolima Duzán. Ella es comunicadora social periodista egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo a Abraham, a nuestros oyentes de Cuartilla Radio y a nuestra invitada de hoy, Yolima. Bienvenida a Cuartilla Radio. Pues muchísimas gracias, los saludo a ambos. Soy la Abraham, con quien nos conocimos hace mucho rato en estos caminos del periodismo en Colombia. Muchas gracias por la invitación. Me encanta el nombre del programa porque la cuartilla tiene que ver con la prensa y la radio pues lo dice todo. La radio que creo que es el medio de comunicación por excelencia de los colombianos. Claro que sí, como usted lo dice, Yolima, hace muchísimos años trabajamos en Caracol, ahí en la 19 con octava. Estaba con el doctor Julio Nieto Bernal. Sí, señor, mi gran maestro, la persona que me dio la oportunidad de empezar, la persona que me enseñó, y creo que uno de los mejores, si no el mejor periodista que ha tenido este país, porque era incluso el periodista más informado que yo he conocido en mi trayectoria, y he conocido a muchos. Yolima, cuéntanos por qué eligió la comunicación, el periodismo. La comunicación, básicamente, Abraham y Zoila, porque todo es comunicación, absolutamente todo es comunicación en la vida, todo. En todos los espacios, en todas las especies, en toda la geografía, todo es comunicación. Si no, todo está comunicado. Si lo que no está comunicado no existe. Entonces, para mí ese era un concepto que yo entendía desde el comienzo y por eso yo quería estar vinculada a un proceso en el que se comunicara. Comunicamos con todos, con los objetos, con los pensamientos, con la escritura, con el habla, con la naturaleza, todo es comunicación, entonces por eso me gustaba. Y el periodismo, porque en ese momento cuando yo estaba en el bachillerato y empieza uno a ver el mundo con unos ojos diferentes, pensaba que el periodismo era la mejor herramienta para ayudar en los procesos de comunicación y para contribuir en ese enlace que tienen que tener las sociedades. En el periodismo de ese momento, y en el momento en que yo ejercí periodismo a fondo, reportería en la calle, después trabajando como coordinadora, editora y directora de medios de comunicación, en ese momento ese periodismo pues fue al que le entregué mi vida y es el periodismo el que respeto, muy diferente a lo que se hace ahora. Creo que el periodismo en Colombia atraviesa un momento difícil, aunque esta coyuntura política de los últimos años ha hecho que afortunadamente algunos esquemas del periodismo en Colombia se hayan recuperado. Sí, es verdad, Yolima, definitivamente hoy más que nunca es necesario el periodismo con investigación, con profesionalismo y sobre todo con ética. Sin duda, creo que los problemas siempre y las adversidades pueden sacar lo mejor y lo peor de las personas, de los mismos hechos como tal. Creo que ahora esta coyuntura bien complicada que tenemos aquí en el país está haciendo que el periodismo renazca y se fortalezca en algunos sectores, en otros no. Lamentablemente creo que han caído definitivamente pues en ser esclavos de la política cuando no, pues es que están en la nómina de los políticos, y cuando esquemas muy grandes de la buena radio, de la buena televisión en Colombia, pues han caído simplemente en que los instrumentalizaron o simplemente los convirtieron en la caja menor del periodismo del gobierno actual.
Yolima, cuéntenos acerca de su trayectoria en medios de comunicación y en general en su desempeño periodístico y en comunicación. Pues yo ya tengo más de un año, una trayectoria larga. Empecé a estudiar comunicación cuando tenía 16 años. A los 20 años ya, por supuesto, me había graduado, pero empecé a trabajar desde los 18 años porque Julio Nieto Bernal en Caracol Radio me dio la oportunidad de empezar con él cuando en ese momento Caracol decidió quitar las novelas de la tarde y empezar con espacios de variedad periodística en magazines de la radio. Entonces, pues yo empecé muy joven en Pase la Tarde con Caracol con Julio Nieto Bernal. Estando ahí me gradué, saqué mi título de comunicadora periodista y de ahí para adelante, pues ya vinculada con los medios de comunicación antes de tener el diploma, pues empecé en un recorrido por los medios que me llevó a estar muchos años, por ejemplo en RCN Radio, donde estuve muchísimo tiempo y donde tuve la fortuna de participar en la época dorada de RCN Radio. Y no después en esos años en donde todo fue deterioro y en donde los señores Ardila Lule no le pararon bolas a lo que tenían en las manos, a lo que les descubrió Gustavo Castro Caicedo, que tenían una emisora, cadena nacional superior en conectividad que incluso Caracol. Y estuvimos en la época dorada cuando llegó Juan Gosaín y y RCN estuvo por encima. Se le empezó a acercar a Caracol, a disminuir esa brecha grande que le llevaba Caracol en distancia y nos pusimos al frente con programas absolutamente periodísticos donde respetábamos y le dábamos espacio no solo a la gente, sino donde entendíamos que Colombia no era Bogotá y que el periodismo se debía hacer a través de todas las personas y de todas las regiones en Colombia. Por eso RCN cogió tanta fuerza. Ahí estuve muchísimos años y después salí, estuve trabajando en El Tiempo. Yo fui una periodista inicial de la revista Lo, después fui una coordinadora de redacción, después fui la jefe de redacción, después fui la editora y después fui la directora. Ya cuando Aló se volvió muy importante, entonces los señores Santos empezaron a contratar señoras que tenían mucho apellido, pero que de periodistas tenían muy poco. Y la revista pues básicamente se fue deteriorando y deteriorando poco a poco hasta que se convirtió en el folleto que es ahora, que no lidera opinión, así sea en el campo de esas revistas ligeras, por llamarlas de alguna manera, que son, pero Aló lideró durante mucho tiempo información en materia de historias, en materia de destacar las historias que hay detrás de todos los personajes, independientemente del renglón en el que se desempeñan, pero también imponía tendencias en muchos de los aspectos. Aló se volvió importante, empezaron a ver las señoras que le tenían muchas ganas, muy amigas de los señores Santos, les entregaron la dirección de la revista hasta que prácticamente la liquidaron. Ahora pues es un folleto comercial que ha olvidado la crónica, la entrevista, el reportaje y el destacar otros valores y dar información robusta y también de valor para otras circunstancias de la vida de la gente, como básicamente la salud, por ejemplo. La salud, no solo física, sino la salud mental. Nosotros fuimos una publicación muy robusta en ese sentido, porque hacíamos muy buenos reportajes, investigaciones, todo apuntando al beneficio del lector en ese sentido. Y de ahí para adelante, pues también trabajé en Melodía, en Santa Fe, y en ese recurrir y en ese traslado, empecé a hacer asesorías de prensa. Creé una compañía que es la mía actualmente, que funciona, que se llama Dusan Comunicaciones, y en donde entendemos las relaciones con la prensa como una gestión profesional para ayudarle a los periodistas que están en este momento en los medios de comunicación a que les llegue información de valor que les sirva a sus lectores y que también destaque lo que hace ese cuerpo importante del país, que es el empresariado, las empresas colombianas. En este momento nos seguimos dedicando a esa gestión, trabajamos día a día, cuerpo a cuerpo con los medios de comunicación, pero también entendiendo que sin el hueso que le ponen las empresas a toda la economía colombiana, pues sería muy difícil que este país estuviera en pie. Con Yolima, pues yo pienso que llevamos casi los mismos años en la radio, porque yo inicié en el 79 allá en Caracol y se trabajó con periodistas muy importantes como Yamía Juan Gosaín, Alfonso Castellanos, Juan Guillermo Ríos, Jorge Enrique Pulido, Gabriel Ortiz. En esa época se pasaban las radionovelas, estaba Teresita Gutiérrez, muchos actores, y ya llegó ese momento que hubo ese cambio que hizo Yamía Amat y ya solo noticias. Pero qué época tan bonita, dorada de la radio.
¿Qué es lo que más le ha apasionado del periodismo, de la comunicación, Yolima? No, pues realmente creo que cada medio tiene una pasión, realmente genera una pasión porque tiene una estructura diferente. Pero creo que si tuviera que escoger uno y contestar de manera concreta la pregunta que me está haciendo, es la radio. Porque también en la radio se me olvidaba mencionarles que a mí me empezaron a llamar colegas periodistas de los Estados Unidos que estaban empezando a desarrollar el sistema de radio, tanto en Miami como en Nueva York, y durante muchos años yo era la voz que escuchaban los colombianos tanto en Miami como en Nueva York. Hacía corresponsalías para La Voz de Colombia en Miami y en Nueva York, programas que dirigía Eucario Bermúdez, por ejemplo, en Miami, Eduardo Aponte posteriormente, y un trabajo muy importante que empezó a hacer un empresario colombiano paisa en Nueva York, que tenía una serie de cadenas de restaurantes show, pero empezó a desarrollar medios de comunicación básicamente para promover sus espectáculos, pero después entendió que la comunidad hispana en los Estados Unidos necesitaba estar bien informado de Colombia, y entonces empezó a crear espacios periodísticos, y durante más de 10 años yo era la persona que le informaba a los colombianos que estaban en Miami y en Nueva York qué era lo que pasaba, en corresponsalías y en informes que hacía 7, 8, 10 informes diarios permanentemente. Ya cuando apareció el internet y todas estas cosas, donde uno puede escuchar emisoras desde donde quiera y originadas de donde quiera, pues obviamente esta corresponsalía directa pues ya no funcionó más, pero fue una parte muy importante de mi vida como corresponsal, y eso fue muy gratificante para mí, porque cuando tenía oportunidad de ir a Nueva York a reunirme con la colonia colombiana, pues el aprecio que sentían por la manera como se contaba lo que pasaba en el país, incluso en momentos muy difíciles, porque era cuando el señor Pablo Escobar básicamente tenía convertido esto en un territorio de guerra, pues ellos se sentían muy agradecidos de la manera como yo les contaba lo que sucedía aquí en Colombia, y cómo los colombianos tratábamos todos los días de pararnos sin descanso a seguir luchando como lo fue en ese momento. Entonces, la radio, sin duda alguna, Abraham, la radio es para mí el medio de comunicación por excelencia, es una pasión maravillosa. Ahora creo que hay algunos ejercicios que valen la pena, pero en la gran mayoría la radio se ha vuelto un espacio de chabacanería, de grosería, buscan entretener a la gente, pero de una manera procaz, vulgar, que desdibuja totalmente el formato y lo que debe ser la radio en Colombia, y lo que la hizo ser una herramienta de cohesión de la sociedad colombiana. Incluso tenemos amigos periodistas de nuestras mismas edades participando en esos programas a hora de la mañana porque quieren tener vigencia, y entonces se le miden a lo que sea, que es a lo que yo definitivamente dije que nunca iría a hacer, porque me parece que la radio puede ser divertida, moderna, actual, no acartonada, pero decente, correcta, amable, y que le aporte a la gente información de valor, no solamente para pasar un rato ahí alegre, pero con estándares muy bajos de emisión de mensajes. Entonces sí creo que mientras que esas cosas no se den, pues la radio hasta ahí llegó, pero hay gente que sigue haciendo esfuerzos muy importantes y esfuerzos muy heroicos por demás, porque no está fácil. Incluso fíjense ustedes, las grandes cadenas están permitiendo que en algunos espacios se hagan programas que no deberían estar teniendo esos contenidos. Yolima, para usted, ¿qué retos tenemos los periodistas y comunicadores actualmente? Entender la importancia que significa el captar la atención de una persona que nos lee, que nos escucha o que nos ve. Básicamente eso. Es decir, tú puedes tener o no toda la información, puedes tener o no el acceso a todas las fuentes, pero lo que sí tienes que tener es la conciencia de la responsabilidad que una o muchas personas te pueden estar escuchando y que te han convertido a ti en un referente para lo que dices y lo que cuentas. Y si tú no respetas esa posición, pues básicamente es como una granada a la cual se le puede quitar el seguro en cualquier momento. Yo creo que ese es el mayor reto, y eso no se lo están enseñando a nadie, eso no lo enseñan en las universidades, porque básicamente eso lo forma el criterio, y el criterio se forma desde pequeño, ¿cierto? Cuando le dan a los muchachos unos estilos, unos valores, y empieza a contarle qué es eso, qué es un valor, qué es una responsabilidad, qué es un compromiso.
Obviamente el mundo entero vive un momento de deterioro, eso está absolutamente descrito y documentado por los sociólogos, los antropólogos y los filósofos del momento, y obviamente nuestra profesión no está exenta de ese deterioro en el que va un poco la sociedad. ¿Cómo cree que deben adaptarse las facultades de comunicación y periodismo a los cambios actuales de nuestra profesión? Pues hay que entender definitivamente que los medios de comunicación han cambiado, hay que analizar esos cambios y hay que diseñar estrategias para poder trabajar a través de esos cambios. Yolima, ¿cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado en el ejercicio del periodismo? El que poco a poco se ha ido cerrando las brechas de comunicación. En este país nos estamos acostumbrando solamente a la información oficial y hemos olvidado las historias de la gente, las historias que caminan por la calle, y se ha vuelto muy comprimido el escenario del universo del cual se extrae información o al cual se va a buscar. ¿Cree que hay libertad de prensa en Colombia? Sí, lo que pasa es que la gente cree que la libertad de prensa es salir a decir lo que uno quiere, y eso no es libertad de prensa, porque hay que tener rigor, hay que tener cuidado, hay que tener responsabilidad. Yo les digo, trabajé toda mi vida y he trabajado toda mi vida en medios de comunicación, y a mí jamás nadie me llamó a decirme no diga eso, o no entreviste a tal o a cual. Alguna vez hubo una circunstancia, pero más de carácter comercial de una marca, pero de resto yo nunca tuve inconvenientes en ese sentido. Y trabajé en RCN, trabajé en Caracol, trabajé en El Tiempo, trabajé en El Espectador. A mí nunca nadie se me sentó al lado de la escritura a decirme, usted no puede hablar de esto. Sí, en su momento me trataron de callar de otra manera. En la época de Pablo Escobar tuve amenazas directas, precisamente por esas corresponsabilidades que yo hacía para los Estados Unidos. Desde ahí fue el torpedo, pero internamente no. Para terminar, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a los periodistas y comunicadores? Que se preparen, que la cultura general es la base primordial para el ejercicio del periodismo. Y la cultura general significa prepararse, informarse, saber de historia, saber de geografía, saber de procesos políticos, conocer qué es lo que pasa en el mundo. Si nosotros no contextualizamos, no podemos estructurar la información que queremos transmitir. Ha sido muy grato tener hoy como invitada en nuestro programa institucional Cuartillas Radio a la comunicadora social periodista Yolima Duzán. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, el agradecimiento es para Zoila, para Abraham, para la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, pues obviamente para el Círculo de Periodistas de Antioquia. Muchísimas gracias por tener este espacio y por permitir también la exposición de experiencias de vida en el periodismo colombiano. Hablemos bien con el expresidente del CIPA y profesor universitario Juan José García Posada. Esta es la sección Hablemos Bien del programa Cuartillas por Radio CIPA Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia. Nos pregunta un colega por el origen, el significado etimológico de la palabra paraninfo. Y apelamos una vez más a la página del castellano que dirige el profesor uruguayo Ricardo Soca, donde se ofrecen referencias interesantísimas y respuestas a múltiples consultas sobre el buen uso del idioma español. Sobre paraninfo dice lo siguiente: salón de actos de una universidad donde se celebran las ceremonias oficiales de investidura de cargos académicos, apertura de cursos, conferencias magistrales, etc. Agrega que tomó el nombre del de la persona que anunciaba en forma solemne la iniciación de los cursos universitarios. Se formó al mismo tiempo por composición con dos palabras griegas, para al lado de y ninfe, mujer joven, ninfa. En Grecia, el paraninfo era el padrino de bodas, de donde la palabra adquirió el sentido de buena nueva, que después se desplazaría a las universidades. Ya en el diccionario de autoridades se llama así al lugar donde pronunciaba esa buena nueva universitaria. Por otra parte, agrega el profesor Ricardo Soca, ninfe dio lugar también al latín linfa, de donde proviene en castellano linfa, o sea, parte del plasma sanguíneo, y también a ninfa,
deidad de las aguas y de los bosques, en castellano ninfa. De modo que es bien interesante buscar el sentido etimológico, el origen de las palabras en las fuentes remotas del idioma. Y así lo hemos hecho al procurar una respuesta adecuada a esta pregunta sobre qué es paraninfo. Como muchas veces la gente confunde el paraninfo con el edificio donde funcionan ese salón de actos de la universidad. En el caso particular del alma mater de Antioquia es bastante frecuente. Le dice uno a un taxista, voy para la Universidad de Antioquia en San Ignacio, y dice, sí, el paraninfo. No voy al paraninfo, sino a una oficina de la misma universidad, por ejemplo, la librería. Porque el paraninfo es el salón de actos, no es el edificio de la universidad en la antigua plazuela de San Ignacio. Esta es la sección Hablemos Bien, en el programa Cuartillas de Radio Zipa Estéreo, por la emisora cultural Universidad de Antioquia. Notas al aire en Cuartilla Radio. Google, el Ministerio TIC y la ONG Colnodo lanzaron una convocatoria para formar a 10.000 colombianos en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos de forma gratuita. Esta iniciativa hace parte del programa Crece con Google y busca cerrar brechas laborales mediante educación 100% virtual a través de la plataforma Coursera. Los cursos son cortos, de menos de 10 horas, y los beneficiarios tienen un plazo de 30 días para iniciar los cursos. Desde el 2012, Google ha entregado más de 35.000 becas en Colombia y el 70% de los beneficiarios en Latinoamérica ha logrado un nuevo empleo, ascenso o mejor salario. Cabe destacar que Colnodo lidera el proceso de inscripción y selección. Según Julián Casasbuenas, su director, las becas son clave para romper barreras socioeconómicas y aumentar la inclusión laboral. El único requisito para postularse es ser mayor de edad, residir en Colombia, contar con acceso a Internet y a un computador. Las inscripciones están abiertas en el sitio web de Colnodo, colnodo.org. Una oportunidad para cerrar brechas y llevar el conocimiento digital a quienes más lo necesitan. Medellín fortalece su lucha frontal contra la explotación sexual y comercial de menores de edad a través de acciones coordinadas en el territorio nacional y en cooperación con agencias internacionales. En ese propósito, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está presente desde el viernes pasado en Estados Unidos para sostener reuniones de alto nivel con el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el FBI para avanzar en una ofensiva internacional contra delitos de explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes. Escuchemos las palabras del primer mandatario de los medellinenses. Desde Medellín tenemos claro que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en la estrategia que tenemos en la lucha en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Cuando llegamos a la alcaldía tomamos la decisión de visibilizar un tema que venía ocurriendo con la mayor gravedad y donde no hacían absolutamente nada. Fueron muchos los niños y las niñas víctimas de estas redes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes sin que alguien hubiera volteado a mirarlos. La realidad es que este es uno de los peores delitos que puede existir, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Muchos depravados de nacionalidad colombiana y también de nacionalidad extranjera han abusado de muchos de nuestros niños y nuestras niñas. En Medellín tomamos la decisión de decir no más. Queremos llegar a erradicar este delito tan deplorable. Eso es a lo que queremos llegar. Seguramente hoy no podemos decir o cantar victoria que es un delito que ya no exista. Seguramente todavía se comete, pero lo estamos combatiendo con decisión. Prueba de ella es la articulación que tenemos con el gobierno de los Estados Unidos. Estaré presente en la ciudad de Miami, invitado directamente por las agencias HSI, Homeland Security, Departamento de Seguridad Nacional y Departamento de Estado y FBI, porque vamos a fortalecer mucho más la lucha en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Pero hay resultados ya claros. Viajaremos invitados por el gobierno de los Estados Unidos y estas agencias
básicamente a tener reuniones de alto nivel con estas 3 agencias que menciono el día de hoy, como HSI Homeland Security, con Departamento de Estado y con Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, para fortalecer las 3 líneas de trabajo que venimos haciendo, como son prevención de riesgo de explotación sexual, investigación de delito contra menores, apoyo a la judicialización para asegurar sanciones efectivas tanto en Colombia como en Estados Unidos. Adicionalmente, participará en encuentros con el jefe de la oficina del FBI, sus delegados de grupos criminales y contraterrorismo, así como con supervisores de unidades investigativas contra el crimen organizado transnacional, el terrorismo y los delitos contra los niños. 45 instituciones educativas de Medellín tienen cupos para que mujeres adultas terminen sus estudios. Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de quienes no culminaron su formación escolar, la Alcaldía de Medellín abre la convocatoria 2025 para jóvenes en nuestra edad y adultos, estrategia que promueve la autonomía y la inclusión educativa. Al respecto, escucharemos a la secretaria de las mujeres de la Alcaldía de Medellín, Valeria Molina. Muchas mujeres en Medellín posponen terminar su secundaria o no la terminan por diferentes razones, por temas de desplazamiento intraurbano, violencias de género, embarazo adolescente y temas de cuidado. Sin embargo, nosotros desde la Alcaldía de Medellín tenemos cupos para que ustedes puedan terminar extra edad los fines de semana su secundaria. Las invitamos a que se puedan inscribir en este proyecto hasta el 30 de julio. Este es el primer paso para que se vuelvan a conectar con sus proyectos de vida y sus sueños. Actualmente el programa Ciclo Lectivos Especiales Integrados se ofrece a través de 45 instituciones oficiales distribuidas en todas las comunas y en el corregimiento San Cristóbal, lo que garantiza una cobertura educativa. Las inscripciones para el programa de educación para jóvenes y adultos estarán abiertas hasta el 30 de julio de 2025. Las interesadas pueden acercarse a las instituciones educativas para conocer la oferta por comuna, requisitos y la disponibilidad de cupos. Para matricularse en el programa con el nombre Prepara, solo se necesita tener 16 años en adelante. La estrategia busca cerrar las brechas de género desde la educación y garantizar el derecho al conocimiento. Más información en la página de la Alcaldía de Medellín, www.medellin.gov.co. Con 2 producciones cinematográficas, Colombia participa en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, con el cortometraje Este no es tu jardín, dirigido por Carlos Velandia y Ángela Restrepo, y la cinta Susurro del Mar, de la cineasta Marcela Rincón. Este evento mundial del Festival de Cine de Animación de la industria francesa, que se celebra entre proyecciones, mercado de cine, escenarios creativos y conferencias. Desde 1960 en la ciudad de Annecy, al suroeste de Francia, se ha convertido en un encuentro a escala mundial clave para profesionales, una plataforma que impulsa la entrada al mercado internacional a través de la competencia entre cintas de animación, de técnicas diversas, dibujos animados, stop motion, clasificados en cortos y largos metrajes, producciones para ser emitidas en televisión o con fines publicitarios, y de cintas producidas para Internet. Las producciones colombianas El Susurro del Mar, de género aventura fantasía, es una novela basada en la historia de una niña que ha sido desplazada de su pueblo costero a una gran ciudad junto con su madre y su abuela. La niña extraña el mar y el recuerdo de su padre y sueña con volver. La producción Este no es tu jardín recrea un viaje por el altiplano de Bogotá para traer al presente las especies de la flora que han estado en este lugar en los últimos 500 años de la época
precolombina. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto Antonio Estrada Saldarriaga, presidente del CIPA, la directora ejecutiva del CIPA, comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario, Gloria Hernández Velázquez. Y hoy le estamos dando la bienvenida a la practicante de comunicación social de la Universidad Católica Luis Amigó, Margarita Sierra López, quien participará en su práctica con las notas. En la dirección de Cuartillas Radio, Abraham Umbarila Saavedra. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.